Habíamos empezado el tema de archivos. Nos quedaban ver algunas cosas como los métodos de acceso. Lo último que habíamos visto era la estructura de un archivo, donde tiene, bueno, una cabecera, header, ¿sí? Y un body o cuerpo del archivo, ¿sí? Por lo general en la cabecera del archivo, bueno, por lo general no, siempre está en la cabecera del archivo, está toda la información que corresponde al archivo. Por poner un ejemplo simple, un documento de texto, si ustedes abren la información del documento, se van a encontrar con un montón de caracteres especiales, ¿sí? Que tienen que ver con todo el formato que tiene el archivo de texto, ¿sí? Los tipos de letras, dónde corta cada línea, los saltos de línea. Bueno, toda la información que tiene el archivo está en la cabecera, ¿sí? Después nos había quedado por ver los métodos de acceso. ¿A qué se refiere con cada norma va a definir esto? El cuerpo se va... No, porque depende del tipo de archivo. El tipo de archivo es la característica, o va a ser la característica del archivo, ¿sí? No va a ser lo mismo la cabecera o toda la información del archivo de un Excel que de un Word. O de un Word de Microsoft con un LibreOffice de un software libre, ¿sí? Hay diferencias. Entonces, toda esa información depende de cada archivo, ¿sí? No es lo mismo para un PDF. Depende de eso, del tipo de archivo. Okay. En cuanto a los métodos de acceso que podemos tener en un archivo, en realidad nosotros lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con archivos básicos. Ya habíamos hablado cuántos tipos de archivos maneja el sistema operativo. ¿Recuerdan eso? Bueno, el sistema operativo maneja pocos archivos, ¿sí? Después el resto los patea para que las aplicaciones los tracen, ¿sí? Entonces, lo más básico que es el archivo de texto, un archivo binario, ¿sí? Algún mapa de bits, ¿sí? Y algún otro tipo de archivo que maneja el sistema operativo. Después el resto de los archivos los manejan las aplicaciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo que abrir un PDF, bueno, va a tener en la tablita que el PDF lo abre tal programa, ¿sí? Entonces, dispara ahí la creación de un nuevo proceso que sería el programa que va a abrir el PDF, ¿sí? Después en los sistemas, por lo general, está definido por defecto, por default, quién lo va a abrir, ¿sí? Después tenemos la opción de abrirlo con el programa que nosotros querramos, siempre y cuando lo pueda abrir, ¿sí? No siempre lo va a poder abrir. ¿Y EDOC qué significa? Bueno, método de acceso. Tenemos secuencial, ¿sí? Que es el más básico de todos, ¿sí? El método de acceso secuencial es el primero que se usó porque es el primero que se implementó en aquella época en las cintas magnéticas, ¿sí?
Este tiene una cabecera, ¿sí? Solamente un identificador de archivo. Y después, en algunos casos, puede haber algún otro tipo de información, ¿sí? Por supuesto que en una cinta va a tener el delimitador donde termina cada registro y dónde termina el archivo, que es el OF que yo marqué ahí, ¿sí? Que sería el end of file, el fin de archivo. En un carrete de cinta, por supuesto que vamos a tener el identificador, podemos tener el nombre y vamos a tener los cortes los fines de línea de cada registro y a su vez el fin de cada archivo. Y luego, al final de eso vendrá el otro y el otro y el otro archivo, ¿sí? Por lo general, en una cinta, por ejemplo, ¿qué tamaño de archivo podemos tener y ser, no infinito, pero porque si nos termina esa cinta podemos poner otra, ¿sí? Si nos termina esa cinta podemos poner otra, y así sucesivamente. Entonces el tamaño del archivo es medio como ilimitado. Entre comillas, no es que es ilimitado, pero siempre y cuando tengamos cintas magnéticas disponibles, ¿sí? Recuerdo que nosotros teníamos un archivo cuando trabajaba en el MAIFE que tenía 25 cintas en el archivo. 25 cintas. Entonces, ¿qué pasaba? Esas cintas a veces fallan. ¿Y qué pasa si te falla una cinta en el medio? A veces por ahí la tratás de recuperar, pero si no la puedes recuperar, tenés que arrancar ese proceso de nuevo, poner la primera cinta y arrancar todo el proceso de nuevo. Y si te vuelve a fallar, ahí sí que está medio de horno, porque tenés que tener otro archivo anterior de backup para poder recuperar esa información. Entonces la leí la cinta y le graban a otra. Eran archivos muy grandes. La verdad que era bastante complejo trabajar con eso porque a veces muy rara vez, pero pasaba que la cinta tenía algún problema y bueno, había que arrancar el proceso de nuevo. Y a veces había que reconstruir el proceso anterior para poder salvar la información que había en esa cinta. Entonces era complejo. Después aparecieron otro tipo de cintas que eran tipo cartridge más de mayor capacidad, entonces de una pila de 25 o 30 se redujo a 10. Era mucho y más seguro para trabajar. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ¿qué puse ahí? Un CD de música, por ejemplo, puede ser un ejemplo de esto, ¿sí? ¿Qué tenemos en un CD de música? Es muy simple lo que tenemos como file system, ¿sí? Y tenemos ahí todos los temas uno detrás del otro, ¿sí? Aunque a los temas los podemos acceder de forma directa, pero la lectura del archivo hace siempre de forma secuencial. El principio al final. Entonces lo podemos acceder en forma directa a cada archivo, pero en realidad el archivo se lee en forma secuencial. Las copias de backup también se hacen en forma secuencial, se barren todos los archivos que se quieren copiar y en algunos casos se juntan todos en un solo paquete, ¿sí? Se comprimen y uno detrás del otro. ¿Sí? Otro caso de archivo secuencial muy usado en los sistemas operativos son los archivos lo que se llaman los archivos de bitácora, los archivos de log. Los archivos de log siempre van grabando al final del archivo. Por ejemplo, un archivo de log de un servidor web. Y bueno, un servidor web, a medida que se van conectando al servidor, en el archivo de log se va grabando quién se conectó, desde qué fecha se conectó.
y eso es un archivo de log de forma secuencial. Siempre se va agregando al final del archivo. Bueno, ese sería uno de los métodos de acceso. El otro método de acceso es el método de acceso directo, donde nos permite tener acceso a un registro del archivo, ¿sí?, en forma directa sin tener que estar leyendo desde el principio. Yo puedo leer el registro de 800 sin tener que pasar por el resto de los anteriores. Entonces accedo directamente a ese registro. Bueno, este método se usa sobre discos rígidos. Y bueno, sí, no puedo usar un método de acceso directo sobre una cinta magnética. No puedo saltar a un registro directamente. Tengo que pasar por todos los anteriores. ¿Qué puse como ejemplo? Bueno, yo quiero acceder a un número de alumno determinado, ¿sí?, para modificar algo. Puedo acceder directamente a ese alumno a través del número de alumno y modificar el archivo. Modificar el registro, perdón, y por correspondiente el archivo, ¿no? A ver, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Yo tengo un archivo. ¿Sí? Yo tengo un archivo. ¿Sí? Yo tengo todos los registros del archivo. Y acceder en forma directa significa acceder a un registro directamente, ¿sí?, sin tener que pasar por el resto de los archivos. ¿Se entiende eso, lo que es forma directa? Bueno, hay dos métodos o dos formas para tratar estos accesos a los sistemas, a los archivos en forma directa. Uno es un método relativo y el otro es el método de caching, ¿sí?, a través de una función cache. Y algo ya estuvimos nombrando anteriormente, ¿te acuerdan? Cuando hablamos de acceso a... ¿Cuándo hablamos de alguna función cache? Cuando accedíamos a qué? Cuando accedíamos a memoria, ¿te acuerdan? Que ahí usamos una función cache. No vamos a entrar mucho en detalle sobre lo que es una función cache, ¿sí? Eso tendrán que verlo en discreta o en alguna otra materia. Bien, cómo es el método, en realidad algo vamos a ver ahora, pero bueno, como para que tengan un leve idea. Bueno, el método de acceso relativo, que por ahí era uno de los más usados, ¿sí? Este trabaja con una variable de tipo registro, ¿sí?, o tipo récord, ¿sí? Por ejemplo, una variable de tipo récord, ustedes la conocen porque la han visto en el año pasado, no sé qué año. ¿Ustedes usan Pascal o no? No. No usan directamente. Ya usan, el año pasado usaron C directamente. Y bueno, pero habrán visto una variable de tipo registro, que en C es porque ahí, bueno, y a esa variable de tipo record, a eso la llamamos registro lógico, sería, ¿sí? Porque nosotros sabemos, porque tenemos definido ya en el código del programa cuál es y de qué tipo es ese registro, ¿sí?, ese record, ¿sí? Sabemos cuánto ocupa cada uno de los atributos o cada uno de los atributos que hablamos del modelo objeto o campos si hablamos de paradigma estructurado, ¿sí? Entonces sabemos cuánto ocupa cada registro. Bueno, la unidad básica, ¿sí?, la unidad básica será el registro físico, ¿sí? Ahora, ¿cómo se guarda físicamente?
ese registro, ahora vamos a ver, pero cuando yo leo o cuando leo, cuando grabo, siempre en la parte física, en el disco físico, en el disco rígido físico se trabaja de otra forma, ¿sí? Porque no se lee de a una variable, no se lee bit a bit cuando yo voy a leer un disco rígido, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado, creo que en la clase anterior. ¿Cómo leo un disco rígido? Leo al tamaño de 8 bits, de a byte, leo de a 10 bytes, leo de bit a bit, el disco rígido. No se acuerdan. ¿En qué está dividido el disco rígido? En sectores, ¿sí? En pistas y sectores. Entonces, yo cuando traigo un sector completo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo sabemos cuándo tenemos que ir a leer? ¿Sí? En principio, tenemos que conocer el camino, ¿sí? Tenemos que saber el directorio donde está ese archivo, ¿sí? En realidad, el sistema operativo no nos da soporte para esto, ¿sí? Pero bueno, como les dije recién, el sistema operativo ve al disco como un arreglo de sectores, ¿sí? Esto lo vieron cuando vieron en arquitectura, cuando vieron discos rígidos, ¿sí? Cada pista del disco, ¿sí?, está dividida en sectores, ¿sí? Esos sectores tienen un tamaño determinado, ¿sí? Cuando uno le da formato al disco, uno puede decirle de qué tamaño van a ser esos sectores. Y por lo general, por defecto, los sectores son de 512 bytes, ¿sí? Son de 512 bytes. Entonces. Pero bueno, eso a veces hay que tener en cuenta cuando uno está definiendo en un ambiente donde va a trabajar, por ejemplo, con bases de datos, o va a trabajar con archivos muy grandes, con archivos de multimedia. A veces hay que tener en cuenta y estudiar bien el tamaño del bloque, ¿sí? Porque cuando más chico es el bloque, ¿sí?, menos información contiene. Y si los archivos son muy grandes, ¿sí?, ¿qué conviene? ¿Tener bloques chicos o bloques grandes? Y bueno, estas son cosas que tendrán que definirlas, ¿sí? A veces es conveniente tener bloques más grandes, ¿sí? No tener bloques tan chicos, porque no, tiene que hacer más lecturas en el disco, ¿sí? Entonces, si el bloque es más grande, cuando yo leo, ¿sí?, directamente voy a traer mucho más información. Pero bueno, eso depende de la infraestructura, de dónde estemos trabajando y con qué estemos trabajando, con qué tipo de archivos. Si yo lo hago muy grande y estoy en una PC donde tengo archivos muy chiquitos, y no me va a convenir tampoco hacer sectores muy grandes. ¿Cómo? ¿Me puede pasar presente? Sí, solo apellido. Lázaro. Bien. Ah. En realidad, ¿cómo sé cómo voy a leer cómo voy a identificar un registro en el disco? Porque ese sería el tema, ¿sí? ¿Cómo lo identifico? Yo leo de a sectores, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo tengo que un sector vale 512 bytes, ¿sí? Vamos a hacer una cuenta redonda. Y el tamaño de mi registro es de 64.
Entonces, bueno, el sistema hace una cuenta, ¿sí? Si yo divido ese tamaño por 64, ese tamaño de sector por 64, ¿cuánto me da? Me da 8, ¿no? Directo. ¿Sí? 512 dividido 64, queda 8, ¿no? Entonces, cuando yo leo, o el sistema operativo lee del disco, ¿qué va a leer? Un sector completo. Entonces, por supuesto que cuando va a leer, sabe en el disco rígido dónde comienza el archivo. ¿Sí? Porque ese archivo va a estar de alguna forma numerado por algún campo. ¿Sí? O va a tener algún criterio de búsqueda por algún campo. Entonces, cuando yo leo el archivo, o me posiciono para leer el archivo, voy a leer de a bloque. ¿Sí? Si yo leo el primer bloque, ¿cuántos registros estoy trayendo? 8. Dijimos que tiene 512 dividido el tamaño 64, que es lo que yo tengo, porque los 64 es lo que yo tengo definido en el registro lógico en realidad, ¿sí? En el programa. Entonces, cuando yo leo 512, perdón, sí, 64. Cuando yo leo ese sector, voy a traer 8. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que yo estoy buscando el registro 15. El registro 15, ¿va a estar en ese bloque? En ese sector, no. Voy a tener que ver el sector siguiente. Entonces, al estar buscando el 15, va a ser una cuentita matemática y va a tener que, en el segundo bloque que voy a leer, en el segundo sector que voy a leer, voy a tener que desplazarme hasta el registro 15. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bueno. Perdón, entonces, lo que se calcula del tamaño del sector leído, dividido el registro lógico, ya no lo leí. Y me va a dar la cantidad de registros que tiene ese sector, ¿sí? Al darme la cantidad de registros, hice una cuenta directa, ¿sí? Pero al saber que el tamaño del registro lógico, por eso lo tenés vos en el programa, Sí. es el récord, Eso sí, eso o el struct, ¿sí? Es 64. Cuando lee del disco, no va a leer un bloque de lo que yo tengo definido en el programa. Me va a traer todo un sector, porque lee de a sectores. ¿Sí? Al traer de a sectores, ¿sí? Me está trayendo ¿cuántos registros? Me está trayendo 8. ¿Sí? Entonces, si lo que estoy buscando está ahí, vale todo vale cada de esos registros, pero dentro de un sector. va a leer el sector. Ese sector tiene 8 registros. Si el registro que estoy buscando está ahí, bien. Y si no, va a tener que leer otro bloque. No, Perdón, otro sector del disco. Bueno, va a ir leyendo sectores a medida, por eso va a tener que ir haciendo la cuenta, ¿sí? Ya sabe cuántos sectores va a tener que leer, ¿sí? Para ir a buscar un registro, ¿sí? Si tiene que leer el registro 2540, bueno, tendrá que hacer la cuenta cuántos sectores va a tener que leer. ¿Sí? ¿Qué sector del disco va a tener que leer y traer ese sector al disco? Y después al dividirlo por 64, es ya la cantidad de... Va a tener que desplazarse dentro de ese sector para buscar el registro que está buscando. ¿Sí? Okay. Ahora, ¿cómo? O sea, ¿qué usamos para hacer la búsqueda en realidad? Por ejemplo, si yo estoy en un archivo de alumnos, ¿qué estaría usando para hacer una búsqueda? O por ejemplo, yo tengo un archivo de clientes. ¿Qué usaría para hacer la búsqueda? En un ID, un identificador. Y esos identificadores, por lo general, muchas veces son
el número de cliente, el número de alumno, ¿sí? Puede ser el documento nacional de identidad, ¿sí? Entonces, son todas cosas que yo uso como índice, ¿sí? O muchas veces, ustedes ya están trabajando alguno con alguna base de datos, define un registro de índice para hacer las búsquedas de un determinado registro, ¿sí? O de un determinado cliente, de un determinado alumno para ir a modificar un dato, ¿sí? Entonces, por lo general, yo uso un índice, ¿sí? En el... No quieren dar más. En el registro por lo general, bueno, yo lo tengo dividido en campos, ¿sí? Y por lo general puedo llegar a usar siempre el número de cliente, ¿sí? Nombre y apellido, dirección, ¿sí? Teléfono. Pero por lo general uso esto como índice, ¿sí? Entonces yo empiezo con el número de cliente número 1, ¿sí? Y sigo con el número de cliente hacia adelante, ¿sí? Entonces, este identificador es el que yo voy a usar cuando voy a hacer la búsqueda en el disco rígido, ¿sí? Por sectores, ¿sí? Siempre me voy a identificar con un número. Ahora, esto puede traer algún problema, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos, el número de cliente, si uno va a un lugar, a veces, ¿qué le piden? ¿Cuál es tu número de cliente? No me acuerdo. Entonces, si tienen que hacer una búsqueda por apellido, van a hacer una búsqueda secuencial, ¿sí? De tu manera. A veces no se acuerda del número de alumnos, tampoco, no me acuerdo si estoy buscándolo. Y eso puede pasar, sí, eso puede pasar. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, me acuerdo siempre? El número de documentos, ¿sí? El número de documentos es algo que yo me acuerdo siempre. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de accesos, ¿sí? Directo, cuando empezamos a usar estos métodos de acceso relativo, si yo uso el número de documento, ¿qué voy a tener que definir? Voy a tener que definir todo un archivo inmenso, ¿sí? Porque en realidad yo tendré que estar arrancando de cero. No voy a tener 100 millones de clientes, por ejemplo. ¿Cuántos dígitos tiene el número de documento? 8. Si uso el quick, va a pasar lo mismo, es más grande todavía, ¿sí? Entonces, eso trajo un problema en los métodos de acceso relativo cuando la cantidad de registros de un archivo era bastante grande, ¿sí? Mientras yo me manejo con poca cantidad, ¿sí? No tengo problemas, ¿sí? Pero cuando es demasiado grande, puedo llegar a tener esos inconvenientes porque nunca voy a poder definir, no sé, para una casa de electrodomésticos, ¿cuántos clientes voy a tener? O sea, se puede tener 2.000, 3.000 clientes, no sé. No voy a tener 100.000 clientes, ¿sí? Entonces, ahí los archivos se me complican para hacer las búsquedas porque yo tengo que definir un espacio, ¿sí? O tengo que buscar, mejor dicho, un identificador. Pero el identificador ese tiene que ser correlativo, ¿sí? Siempre tiene que arrancar de uno. Entonces, para este caso, se usa otro método de acceso que es el método de acceso cache, ¿sí? Bueno, lo que dijimos, ¿sí? Si yo uso
por lo general es lo que más te usa, o el QUIC o el número de documento, que es algo que siempre nos acordamos. Entonces, usando una técnica de hash, yo voy a tener, si, usando el ejemplo del número de documento, voy a tener un dominio de 100 millones. ¿Sí? Entonces, 0 hasta 99999. ¿Está bien? Ahora, ese dominio, ¿sí? Si yo le aplico una función hash, ¿sí? Un par de cuentas matemáticas, que en realidad la primera parte va a ser solamente definir cómo voy a armar el codominio. ¿Sí? Vamos a suponer que, volviendo al ejemplo de una casa de electrodomésticos, ¿cuántos clientes voy a tener? No sé, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Entonces, ¿qué hago? Defino un codominio. Por las dudas lo defino el doble. Entonces, voy a tener acá un codominio de 10.000. Nunca voy a tener 10.000 clientes, pero bueno, tengo que definir. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver por qué, ¿no? Pero me tiene que quedar libre, lugares libres del archivo por las dudas que yo vaya agregando mucha cantidad de clientes. Nunca voy a llegar a los 10.000. A lo sumo llegaría a 5.000. Pero eso también, eso depende mucho de dónde estemos. No le doy una casa de electrodomésticos que, no sé, hago un archivo del ANSES, por ejemplo, donde tengo una base de datos enorme. Ahí el dominio va a ser inmenso, ¿sí? Y el codominio también va a ser importante. ¿Sí? Pero bueno, ese codominio lo voy a definir de acuerdo al tipo de archivo, no al tipo de archivo de documento, a lo que esté almacenando en ese archivo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo razonar de alguna manera como para definir el codominio. Y puedo decir, uso de los 8 dígitos del documento, puedo decir, y uso los 4 primeros. ¿Sí? Uso los 4 primeros, pero como para armar el codominio, ¿no? Entonces, si uso los 4 primeros, y es muy probable que pase algo en el codominio. ¿Qué puede llegar a pasar en el codominio? Si yo saco los 4 primeros dígitos del documento. ¿Qué voy a tener en el codominio? Muchos que. ¿Tu número de documento cuál es? 32.240.000. 32.240.225. El tuyo es 32.044. Entonces, ¿qué voy a tener en el codominio? Muchos números repetidos. ¿Sí? Entonces no sería una buena política de usar los 4 primeros, sino que voy a usar los 4 últimos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Usar esto y usar esto, cómo selecciono de este dominio, cómo armo el codominio. ¿Sí? Bueno, acá estamos armando el codominio para el número de documentos, pero se puede armar para lo que uno quiera. ¿Sí? De acuerdo a lo que esté haciendo. Ahora, esto repetido, ¿sí? En lo que sería una función hash, la teoría hashing, eso se llaman sinónimos. ¿Sí? Después pueden buscar cómo funciona hashing, tienen muchos videitos de cómo funciona. O de cómo armar un dominio o un codominio. ¿Sí? Y entonces dijimos que esos repetidos acá se llaman sinónimos. ¿Sí? Se llaman sinónimos.
O sea, cuando dos números del dominio me dan un mismo número en el codominio, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo puse en medio como un ejemplo, ¿sí? Y yo hago una búsqueda, yo hago una búsqueda, porque una de las formas de tratar esto es cuando yo encuentro un sinónimo, ¿sí? Una de las formas es grabarlo, si tengo lugar, grabarlo siempre abajo, ¿sí? De que sí, ¿sí? Voy grabando el sinónimo. Como tipo, ¿cuál la puedes? Y se usa a veces la misma estructura del archivo, o sea, la misma estructura del codominio, ¿sí? Que sería el archivo real, ¿sí? Sí. El dominio sería todo, ¿sí? Pero eso es para aplicar la función hash y poder armar el archivo real, ¿sí? El archivo real Trabajo con el economista, con el trabajo. va a trabajar con el codominio, ¿sí? Que es mucho menos cantidad. Entonces, ahí es donde voy a tener repetidos, ¿sí? Entonces, que serían sinónimos. Entonces, yo los sinónimos, ¿sí? Una de las formas, uno de los métodos, estoy grabándolo siempre a continuación de que sigue, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando yo hago una búsqueda, ¿sí? Vamos a suponer que yo busco el documento 20 millones, ¿con qué me voy a encontrar? Y me puedo llegar a encontrar que tengo varios 20 millones, 346.000 y algo, ¿sí? Sí, pero también se puede ingresar un número, por ejemplo, un 44. Claro, pues si ingreso un 44 millones, ¿no? Sí, o sea, Y si ingreso un 44 millones, lo puedo encontrar directamente, porque no tengo sinónimos, o si tengo sinónimos voy a encontrar varios, 44 millones, 225.140, 141, 142, no sé. sí. Eso depende de lo que yo esté buscando. En este caso estoy buscando 20 millones, pero cuando busqué 20 millones me encontré con todos estos 20 millones. Entonces, cuando encuentro esto, tengo que hacer una búsqueda secuencial hasta encontrar lo que yo estoy buscando, ¿sí? Pero se achica mucho, ¿sí? Siento es como claro, por ejemplo, cuando vas escribiendo en Google, que mientras vas escribiendo se va formando, a partir de las palabras que vas poniendo, se va reproduciendo la oración. Claro. Uno hace, cuando hace ese tipo de búsqueda, ¿sí? Apenas empieza a escribir, ¿sí? Empiezan a aparecer cosas, ¿sí? De las posibles Resultados. resultados que uno esté buscando, ¿sí? ¿Podría buscar la parte en que habla de los sinónimos? No, eso no. Esto. La siguiente a eso, ¿cuál es? Bien. Entonces, estábamos acá, vamos acá, venimos acá. Bueno, esto es lo que yo más o menos les dije, ¿sí? Guardarlo, una de las políticas es guardarlo, ¿sí? En el lugar que sigue. Para esto, está bien, yo tengo que definir un codominio un poco generoso, ¿eh? Siempre tengo que dejar de más, lugares de más, ¿eh? Si yo voy a suponer que voy a tener a lo sumo, no sé, 5.000 clientes o 5.000 alumnos, bueno, voy a dejar, puedo definir el codominio del doble, ¿eh? Como para tener posibilidades de poder guardar todos los sinónimos, ¿sí? O los registros que se vayan agregando, ¿sí?
los números de clientes que se van agregando, los números de alumnos que se van agregando, ¿sí? Entonces, dominio un poco más generoso, ¿sí? Ah, bueno, esto ya lo había. Ah, porque a mí se me pasó esto, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Bueno, la otra técnica, ¿sí? Es ir guardando los sinónimos en otro archivo, ¿sí? Entonces, guardo los sinónimos en otro archivo y cuando yo estoy buscando un dato determinado, ¿sí? Un registro determinado, si no lo encuentro, en el archivo real, en el archivo de economía, seguramente está en el archivo auxiliar, que sería el archivo de sinónimos, ¿sí? Y ahí en ese archivo de sinónimos, lo que hago es hacer una búsqueda secuencial, ¿sí? Pero ahí van a ser mucho menos lecturas, ¿sí? No es lo mismo hacer una búsqueda secuencial donde están los sinónimos que hacer una búsqueda secuencial en todo el archivo. Ese es el propósito de la función hash, ¿sí? Achicar ese dominio, ¿sí? Otra técnica también usada es armar una lista encadenada, ¿sí? De todos los sinónimos. Podría ser otra forma de implementación que sea realizado, ¿sí? Bueno, todas estas técnicas, ¿sí? O esta técnica de hashing, ¿sí? Es usada principalmente por los motores de base de datos, ¿sí? Todos aquellos motores de base de datos que son relacionales, ¿sí? Usan la técnica de hash para buscar un registro determinado, ¿sí? Ahora, todas estas cosas para ustedes son totalmente transparentes para el que está programando, ¿sí? Ustedes, si están trabajando sobre un motor, ¿qué van a hacer? Le van a tirar directamente el número de documento para que lo busque, ¿sí? Que se encargue el motor, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro tipo de archivo, ¿sí? Entonces, teníamos el archivo secuencial, método de acceso secuencial, método de acceso directo, y este es otra técnica desarrollada por IBM, la desarrolló para los mainframes en este momento, ¿sí? Que son los archivos ISA, ¿sí? Que serían los archivos que usan un método de acceso, es un método de acceso secuencial, pero indexado. Secuencial indexado. Estos tipos de archivos son muy usados, ¿sí? Porque esto lo desarrolló por el inconveniente que tenían cuando los volúmenes de datos eran bastante importantes, ¿sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, un archivo, ¿sí? Yo tengo un archivo, ¿sí? Ese archivo está dividido en, bueno, acá, esto es un registro, ¿sí? Registro 1, registro 2 del archivo, registro N del archivo. Ese es el archivo real, ¿sí? En ese archivo real, yo voy a tener los datos. Número de documentos, número de cliente, número de alumnos, ¿sí? Todos los datos
que necesito, ¿sí? Pero a su vez voy a tener, ¿sí?, un campo de ese registro, ¿sí? Voy a tener un campo de ese registro, ¿sí? Este es un registro. Voy a tener un campito que va a ser el campo clave, ¿sí?, que va a ser el campo clave. Por lo general, siempre usamos el número de alumno, el número de clientes para el campo clave, ¿sí?, el número de afiliados, etc. Lo que hay que hacer es definir un segundo archivo que sería el archivo de índice, el archivo índice. ¿Sí? Tenemos el archivo de registro, donde están los datos del archivo, y otro archivo que es un archivo índice. En ese archivo índice, lo que yo tengo es la clave y ¿qué otra cosa voy a tener? Un puntero que me indica dónde está cada registro en el archivo físico. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces tengo dos archivos. El archivo real de datos y otro archivo que también es real, pero es de índice solamente. Que tiene, cada archivo tiene, cada registro de ese archivo está dividido en dos partes. Uno que es la clave y otro que es el puntero, que apunta a cada registro. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ahora, ¿cómo hago la búsqueda? La búsqueda se realiza a través de algún método sobre el archivo índice. Y esa búsqueda puede ser, por ejemplo, bueno, ustedes han hecho algunas búsquedas, por ejemplo, una búsqueda binaria. ¿Sí? Una búsqueda binaria, ¿sí? ¿Cómo funciona? Me paro. ¿Dónde me paro? Bueno, ustedes pueden llamar también dicotómica, puede ser. ¿Sí? Binaria directamente. Me paro en el medio y busco el número de clientes. Si es menor, me voy para la izquierda. Si es mayor, me voy para la derecha. ¿Sí? Y así voy cortando. Después me paro a la mitad de esa búsqueda. En la mitad de la mitad. Y me voy hacia la derecha o me voy hacia la izquierda hasta encontrar el valor buscado. ¿Sí? Por supuesto que este método de acceso, haciéndolo de esa forma, por lo general, si el archivo es muy grande, a ver, no voy a tener muchas lecturas de discos, porque sería potencia de base 2. No voy a tener muchas lecturas de discos. Bueno, este método de acceso, ¿sí?, es bastante usado, ¿sí? Y se usa bastante, ¿sí?, para grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, todos estos métodos que vimos son mucho más rápidos, ¿sí? Porque ya ustedes lo que están acostumbrados o se están acostumbrando es a trabajar contra un motor de base de datos. Entonces, al trabajar sobre un motor de base de datos, ¿sí?, ustedes definen las tablas, definen qué archivos van a ser los índices, ¿sí? Cuáles van a ser las claves, la clave principal, las claves foráneas, bueno, van a definir un montón de cosas. Pero bueno, después, cuando ustedes están programando, solamente lo que le piden es datos al motor. ¿Sí? Muchas veces esos datos que les piden al motor están directamente en el código de ustedes.
y otras veces no está en el código de ustedes simplemente hacen la llamada. Y eso que quieren hacer, esa inserción o esa selección o esa actualización de un registro, está escrita en un procedimiento almacenado dentro del motor. Y muchas veces esos procedimientos almacenados los escriben ustedes, los escribe el administrador de base de datos. Que dice, bueno, ¿vos qué querés hacer sobre ese archivo? ¿Querés actualizar tal registro? Bueno, yo te escribo el procedimiento. Y ustedes en el programa de ustedes lo que hacen es directamente invocar el procedimiento. Ni siquiera hacen la programación de la actualización de ese registro o de la PEN sobre un archivo o sobre una búsqueda de un dato determinado, ¿sí? Entonces, esto muchas veces es transparente para ustedes y es bastante cómodo. ¿Por qué? Porque van a programar bien, ¿sí? Al trabajar sobre un motor de base de datos, ¿sí? Los accesos siempre son un poco más lentos. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer el llamado. Le tiro un número de documento y eso lo va a resolver una capa de software, ¿sí? Que sería el motor, ¿sí? El propio motor. ¿Sí? Estas cosas las resuelve el motor. Entonces, los datos van a ser las lecturas, las actualizaciones, depende del grado y la cantidad de archivos, pueden llegar a ser más lenta que trabajar sobre un archivo de acceso directo. A través de un método fácil, o a través de un acceso relativo, ¿sí? O a través de un archivo ISA. ¿Sí? Pero bueno, en definitiva, hay que ver qué es lo que me conviene hacer. ¿Sí? Si yo tengo un sistema que es bastante importante y tengo muchas tablas, muchos archivos que definir y relacionar entre ellos, ¿qué me va a convenir usar? ¿Me va a convenir usar esto o me va a convenir usar un motor? Yo tengo un sistema importante. Tengo muchas tablas, tengo muchas relaciones entre las tablas, tengo muchos índices. ¿Qué me va a convenir? Tengo índices por nombre y apellido, tengo índices por número de documentos, tengo índices por número de clientes. ¿Qué me va a convenir hacer? Me va a convenir usar un motor. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que, no sé, tengo que desarrollar un sistema donde los archivos son muy pocos, son 1, 2, 3 archivos. Y van a tener que programar más. Pero bueno, el sistema seguramente va a funcionar más rápido, ¿sí? Cuando tenga que realizar búsquedas. Por ejemplo, tengo que definir, no sé, tengo que definir una agenda telefónica. Que son millones de registros. Bueno, yo tengo casos, no por mi experiencia, pero yo tengo casos de compañeros que han estado trabajando en Telecom, por ejemplo. ¿Sí? Y ustedes se imaginan los registros de llamadas de los celulares, los archivos inmensos que son. ¿Sí? Yo le estoy hablando de hace un tiempo atrás, no sé ahora. No puedo corroborar ahora, pero de hace 7, 8 años atrás, se me hacía dificultoso tratar todas esas llamadas, todos esos archivos con base de datos. ¿Y qué es lo que usaban? Usaban archivos de este tipo. ¿Sí? Cuando tenía que hacer el búsqueda o tenía que hacer alguna actualización, porque era inmenso el archivo, entonces les convenía trabajarlo con un programa, ¿sí? Escrito en un lenguaje como COBOL, por ejemplo, y tratar archivos planos, archivos de tipo de acceso directo o acceso indexado. Tiene unas enormes ventajas cuando los archivos son muy grandes. Trabajar directamente
sobre el archivo de ese tipo, usando una técnica de este tipo y no usando un motor de base de datos. ¿Sí? Pero bueno, hoy los motores de base de datos cada vez se han desarrollado de una mejor manera. Entonces, aunque las búsquedas siguen siendo pesadas, las actualizaciones, dependiendo de la cantidad de usuarios, siguen siendo medias pesadas en algunos casos. ¿Sí? ¿Qué teníamos acá? Bueno, algo que me olvidé decirle. A medida que yo voy actualizando el registro, ¿sí? El archivo, ¿sí? Tengo que ir actualizando mi archivo de índice. ¿Sí? A medida que voy actualizando el archivo de datos, tengo que ir actualizando el archivo de índice. Y bueno, y si yo estoy usando un número de clientes, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es hacer un reordenamiento de ese archivo de índice. Por lo general, en los mainframes, directamente, bueno, usted la conoce igual porque el path está. En los mainframes había un utilitario que se llamaba source. ¿Sí? Una corría el source sobre un archivo y se lo ordenaba. ¿Sí? Ustedes se ven en Bash, ¿qué hacen? Hacen un source sobre un archivo y también se los ordenan. ¿Sí? De la forma que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, ya lo dijimos. La búsqueda que voy a hacer sobre el archivo va a ser binaria. Archivo SYSAM. Bueno, ahí puse un ejemplo. Si tengo más o menos 64.000 registros, no voy a llegar, no sé si voy a hacer, ahí que está la cuenta, no sé si voy a hacer 10 lecturas, ¿sí? Más o menos. Creo que como mucho voy a llegar a hacer 10 lecturas, pero ¿qué puede pasar cuando yo estoy haciendo la búsqueda binaria? Puede ser que lo encuentre, seguida, y no tenga que escribir dividiendo. En el mayor de los casos, puedo llegar a hacer unas 10 lecturas. Bueno, hay otras teorías. Hay otras metodologías usadas para la búsqueda, que es la teoría de grafos y de árboles. ¿Sí? Usando bueno, distintos tipos de árboles. ¿Sí? Árbol binario, árbol rojo-negro, árbol tipo B. ¿Sí? Todos estos métodos, bueno, acá por ejemplo, a través de la búsqueda de una estructura tipo árbol, bueno, yo me voy, de acuerdo al registro que esté buscando, o me voy a la izquierda o me voy a la derecha, ¿sí? Y de ahí voy seleccionando, o me voy a la izquierda o me voy a la derecha, ¿sí? La búsqueda binaria. La búsqueda binaria. Sí, una búsqueda en un sistema de árbol. Entonces voy a ubicar directamente a través, bueno, acá no tendría, bueno, el árbol va a estar definido en un archivo, ¿sí? Por supuesto. Pero bueno, la búsqueda es a través de un árbol, ¿sí? Entonces voy a encontrar el registro, voy a buscar el registro, suponiendo que este es el registro 4, ¿sí? Tiene que haber puesto 2 acá. No, ahí me equivoqué, me he puesto el registro 2. Hago la búsqueda a través del árbol y localizo el dato, ¿sí? Esto es similar a lo que vimos anterior, ¿sí? Ahí, ¿sí? Es otra técnica, usando árboles. ¿Sí? Bueno, como ya les comenté, todas estas técnicas son la base principal que usaron los motores de base de datos. ¿Sí?
Bueno, lo dejo a su criterio. ¿Qué van a usar? Si quieren usar archivos, quieren usar motores. ¿Qué fecha te sigue pasando? Hasta la última. No, la semana que viene no, el primero vamos a tomar el parcial. ¿Es la semana que viene? No. ¿Cómo? Práctica no sé si ya terminaron. Teoría sí. Teoría tenemos la semana que viene. Entonces, el primero de diciembre, el primero de marcar sus ¿Cómo? pero Sí, el primero. Pero como les dije, vamos a ver si por ahí le podemos organizar para un sábado, ¿sí? Otro día. Y no sé si algunos de ustedes tienen problemas en la semana. A la noche. Si tienen algún problema. eso es lo que si el sábado también tenía. Entonces, si alguien empieza por el sábado. Para terminar con todos los contenidos. Por lo menos tenerlos nombrados. Espero tener que leer el libro, pero. Porque lo que nos falta implementación. Una pregunta. Viste que los parciales son juntos, digamos. El parcial, teoría y práctica van juntos. Teoría. Sí, o sea, si vos aprobás uno, para aprobarlo, el parcial te va a aprobar los dos a la vez. Ah, sí, sí. Entonces contaría como primer parcial de teoría y aprobar el primero de práctica, el del primero. Pasa que el recuperatorio es un día antes, ya, la siguiente semana, es el 30, el recuperatorio ya de práctica. ¿Pero se puede tomar la semana que viene del día también? Y vemos, podemos tomar el sábado. Y después podemos tomar el sábado. Porque si no te junta con el recuperatorio. Ah, porque el recuperatorio cuánto es. El 30. No. El recuperatorio el segundo recuperatorio del primer parcial. No, el primer recuperatorio es Claro. Ah, el primer recuperatorio del segundo. ¿Y el primer parcial cuándo lo toman? En la práctica. Ah, la semana que viene lo toman. Y podemos arreglar para el 26, entonces. Sábado 26, ¿sí? Sí, yo creo que el parcial aquí fue los 9. El recuperatorio de los 9. Ah, uno solo. ¿Cuántos recuperadores? Sí, lo vamos a rendir. Vamos a hacer hablar. Sí, de acá. ¿Cuánto sería eso? 26. A las 9. La metodología va a estar la misma, ¿sí? Que con diario restamos. Claro, son 20 preguntas. Creo que habíamos dado un poquito más de media hora, ¿no? 40 El minutos. primero habíamos dado media hora, el segundo creo que le di como 40. Otro tema de horarios sobre la Va a entrar de la segunda mitad. ¿Tiene el proceso? ¿Son más como proceso como el recuperatorio del primer parcial? Y la primera parte del proceso, no, después todo lo que es hilo, demás, porque el otro va a entrar ahora. Memoria. Y lo que estamos viendo, ¿sí? No le voy a tomar por ahí lo mismo, lo que vamos a ver después que viene. Eso entrará para los recuperatorios. Bueno. Bueno, otro, sí. Ahora consulta, ya conozco a los chicos, nosotros tenemos que rendir el coloquio el sábado 26. Claro, Y otro a material. la mañana tenemos una electiva. Es a las 9 y es en Y bueno, después lo veremos.
Podemos hacer una fecha. O- O el mismo día. O el mismo después. examen. Bueno, vemos. Espera que estoy. Ah, disculpa. Dale, sí, no, no sé. Bueno, otro de los temas que tenemos que ver, vamos a tratar de hacer alguna introducción al menos. Ya vimos el tema de archivos, ahora nos queda ver el tema del directorio. ¿Sí? En realidad, un directorio, en definitiva, es un archivo, ¿sí? Donde, ¿qué tengo dentro de ese archivo? Y toda la información de todos los archivos y subdirectorios que puedo tener ahí adentro. ¿Sí? Después, la información que tenga de cada uno de esos archivos, ¿sí? La información que tenga en ese directorio o en ese archivo, digamos, y bueno, eso va a depender de cada sistema de archivos. ¿Sí? Algunos pueden guardar una considerable información de metadatos, otras pueden ser muy simples. ¿Sí? Si yo tengo una estructura, un file system de un CD de música, por ejemplo, y un CD de música que tiene solamente el archivo principal, que sería el directorio principal, ¿sí? Que es el raíz encima, ¿sí? Donde tengo información de qué, de cada uno de los temas, ¿sí? Dónde está cada tema en esa estructura y dónde comienza cada tema, ¿sí? Y después cómo lo puedo recorrer. Y la forma que tengo de recorrerlo es a través de un acceso. Cada uno lo voy a leer, cada archivo en forma secuencial, ¿sí? Y ahora lo puedo acceder en forma directa, si quiero, ¿sí? Y después la implementación de los file systems, ¿sí? Es propio de cada uno de ellos, ¿sí? Como le dije, puede ser un registro, ¿sí? Que tenga información de cada uno de los archivos, ¿sí? Ahora, como dato acá, lo que yo puse son los datos mínimos que yo puedo llegar a guardar de un archivo. ¿Sí? Sí o sí tengo que guardar el identificador del archivo, el ID del archivo. ¿Sí? Que estas referencias son las que tiene el sistema operativo en realidad. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que ve el ojo humano cuando voy a buscar algo? ¿Ve el ID? No. Lo busca por el nombre, ¿sí? Lo ve por el nombre. Entonces, otro de los datos que puedo llegar a esto tampoco a veces es necesario. Si tengo una cinta magnética, tengo el ID solamente de cada archivo y voy leyendo cada archivo. ¿Sí? O sea, el file system acá en este caso es bastante simple. ¿Sí? Bueno, digamos que el nombre, la ubicación del archivo, ¿sí? Y el tamaño del archivo. ¿Sí? Que tampoco a veces me lo da y a veces me lo da. ¿Sí? Entonces, en el directorio guardas los punteros a los archivos. Claro. Bueno, o sea, tengo la información de dónde comienza cada archivo en esa estructura de directorio. ¿Sí? Cuando borras exclusivamente, el sistema va al puntero y para la ubicación borra, va hacia el puntero de otro archivo. Sí, en realidad nunca borra. En realidad lo que hace es marcarlo. Ahí se puede grabar. En algunos casos, lo que pasa es que el Linux no te deja, pero bueno, sabés que Windows se lo manda a la papelera. ¿Sí? Ahora, si vos haces Shift, Delete, no lo tenés más, no lo tenés en la papelera. Lo que pasa es que el archivo sigue estando. Si vos no haces movimientos en el disco, vos tuve que borrar un archivo, y este Shift D. Hola, perdí el archivo. Y en realidad, si vos no haces movimientos en el disco, usando algún programa de tercero, podés volver a recuperar, que te va a leer todos los archivos que están deleteados. Me refiero a que necesitas un movimiento para ir utilizarte. Si vos estuviste moviendo muchos archivos negociando, es probable que te hayas usado ese sector. Pero hay programas que te buscan archivos deleteados, ¿eh? Y lo puedes recuperar. En realidad no es que vos nunca borra, nunca te va a poner ese sector en cero. ¿Sí?
Te lo marca como que está de acá. Bueno, el tipo de file system más sencillo, por supuesto, es el que es de un solo nivel, que es el que yo les nombré recién, ¿sí? Donde tengo un directorio, ¿sí? Un solo directorio que sería raíz, y los archivos que cuelgan de ese directorio. Ah, nos queda. Bueno, no nos queda mucho. Esto lo vamos a ver la clase que viene, rápidamente. Bueno, pero hay que empezar a comer. Y terminamos con ya la parte de archivos, ¿sí? Vamos a tratar de empezar a ver algo de implementación.